¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buen día, que el Señor bendiga la semana que estamos iniciando y que Él sea propicio a tu vida. Estamos examinando la verdad acerca de apóstoles y profetas, así que yo voy a regresar a Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, Pablo está diciendo una gran verdad, que el fundamento para la vida cristiana la colocaron los apóstoles y los profetas. Esto se refiere al tiempo de la iglesia primitiva, donde claramente la piedra angular es Jesucristo mismo. Así que la pregunta que estoy tratando de resolver es: ¿cuántas veces se pone el fundamento en una edificación? La respuesta a ello es sencilla: una sola vez. Por lo tanto, el trabajo de los apóstoles y de los profetas en este sentido se puso una sola vez en la era apostólica. Ya he examinado con ustedes el rol del profeta y cómo es que su función en el Antiguo Testamento estuvo expresada en los siguientes enunciados: descubrir el pecado, proclamar la justicia, advertir del juicio venidero, combatir la carnalidad y la tibieza. Y como fruto de su ministerio, todos absolutamente fueron rechazados, hasta Juan el Bautista. Esta pequeña radiografía entonces del oficio profético nos lleva a confiar en lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte: vendrán falsos profetas. Ahora yo quiero examinar el título o el oficio de apóstol, Hechos 2, 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, claramente lo debemos reconocer. En día de Pentecostés, el Espíritu Santo llegó a los apóstoles y abrió una escuela, literalmente una escuela, para enseñar a los creyentes a vivir como Dios demandaba. En esa escuela, los apóstoles fungieron como los maestros o los encargados de enseñar a sus alumnos. El gran error de nuestros días es querer divorciar al Espíritu Santo del aprendizaje, cuando realmente la Biblia misma describe el ministerio del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Por lo tanto, si nosotros el día de hoy queremos su llenura, también su verdad es importante. No podemos tener al maestro sin tener el libro, sin tener la materia. No podemos tener lo uno sin lo otro. Me llama mucho la atención que los creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés y los que posteriormente se añadieron a la obra no se conformaron con la llegada del Espíritu Santo, sino que ellos perseveraron. Ahora, mi énfasis aquí es: ¿en qué perseveraron? Perseveraron en la enseñanza de los apóstoles. Juan Wesley, que es considerado como un gran predicador en la historia de la iglesia y quien fuera el fundador del movimiento del metodismo, señaló: en la fe cristiana
todo lo que es nuevo no es verdad. Y todo lo que es verdad no es nuevo. Así que realmente esto coincide totalmente con lo que el predicador de Eclesiastés lo expresa diciendo que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es ya fue realmente. La palabra perseverar aquí es proscartereo, que significa constante, diligente en un lugar, asistir asiduamente a todos los ejercicios, persistir, estar listos, atender constantemente. La palabra doctrina es didaje, que significa instrucción o enseñanza. Es decir, es una instrucción clara sobre las cosas de Dios. Por lo tanto, la doctrina de los apóstoles no solo era una enseñanza teológica, sino era una enseñanza general para la vida misma. Para los primeros creyentes, caminar en el Señor era totalmente desconocido. Por lo tanto, ellos necesitaban aprender. Esta enseñanza recibida de los apóstoles fue el fundamento para todo el crecimiento y la madurez espiritual de los primeros creyentes. Juan 14:26 nos recuerda: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En un pasaje como el que hemos leído, entendemos que los apóstoles no guardaron reporte de todos los milagros. Ellos no estaban con una libreta apuntando detalle tras detalle, ni Mateo ni Juan, mientras los eventos iban sucediendo. Pero cuando el Espíritu Santo los inspiró para escribir sus evangelios, el Espíritu trajo los eventos y las palabras suficientes para poder ministrarnos a nosotros el día de hoy. Nuevamente, Juan nos ayuda a entender esta verdad en el capítulo 15, versos 26 al 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Puedes imaginarlo? Aquellos primeros días de la iglesia, los apóstoles se levantaron para decir lo que habían visto, lo que habían palpado, lo que habían escuchado de su maestro. Ellos realmente consideraron de suma importancia hablar de Jesús y de lo que Él les había mandado hacer. Los mandamientos de Cristo son realmente una evidencia clara de esta doctrina. Por eso es que no debemos fallar en meditarlos, en poder recibir de estos mandamientos de Cristo lo que Él quiere que hagamos y que seamos. La palabra apóstol es apóstolos en griego, significa enviado por Dios, uno que es puesto aparte, un delegado, un embajador. Ese término aparece 81 veces en el Nuevo Testamento. Pero vivimos en una era donde todo mundo utiliza el calificativo apóstol. Parece ser que está de moda y para muchos pastores y predicadores la única meta a lograr es ser considerado como un apóstol. Pareciera ser que para un ministro con cierto prestigio hay que agregar a tu nombre la palabra apóstol. Por cierto, tenemos apóstoles de todos tipos. Apóstol de la prosperidad, el apóstol de lo sobrenatural, el apóstol Armando Dinero de la Cruz,
el apóstol mi decreto es el mejor, el apóstol doy cobertura a quien sea, el apóstol de la revelación fresca, el apóstol cancela deudas. Por eso han surgido términos populares, pero que no vemos por ningún lado en la Biblia. Unción apostólica, boda apostólica, oración apostólica, decreto apostólico. Muchos hoy dicen que están pasando de lo pastoral a lo apostólico. Por eso es que hemos dicho que nos encontramos en una era entre apóstoles y apostolados. Pero yo simplemente quisiera ayudarte a distinguir entre el oficio del apóstol y el ministerio de un apóstol. Y yo creo que la palabra de Dios es simple y sencilla para ayudarnos a reconocer esto. Efesios 4, 11, 13, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quisiera observar simplemente, para cerrar este día, que los verdaderos apóstoles no perdieron tiempo buscando el reconocimiento de las personas, buscando los títulos o las celebraciones apostólicas. Ellos estaban seguros de lo que Dios los había llamado a hacer. Como muchos que hoy defienden su apostolado a capa y espada no están seguros, tienen que hacer cuanta locura se les ocurre para validar y afianzar su supuesto apostolado. Yo confío en que solo Jesús es quien puede dar este tipo de llamamientos. No una escuela, no un hombre, no un instituto, no un seminario, pero el fin de todo esto era edificar la iglesia de Cristo. Jamás el oficio apostólico fue diseñado para gobernar o para brindar cobertura a nadie. Lo que hoy vemos no son apóstoles, sino gente que tiene un ministerio apostólico, es decir, personas que plantan congregaciones nuevas, misioneros que son enviados por iglesias locales a lugares donde nunca antes el evangelio ha sido proclamado, líderes locales, pero no porque hacen esto los debemos llamar apóstoles e igualar su autoridad a la de Pedro, a la de Juan o a la de Pablo. Literalmente el último apóstol que murió se llama Juan. Ellos realmente tuvieron la responsabilidad de enseñar el evangelio de Jesús de primera mano, siendo testigos visuales, auditivos. El apóstol entonces trata con el cuerpo entero de la verdad y nos lo ha comunicado a nosotros. ¿Dónde nos lo ha comunicado? Por medio de la palabra. Así que yo te animo a que abraces el mensaje de las Escrituras. Tú no necesitas el día de hoy vivir una vida entre profetas y apóstoles, porque tenemos la palabra profética más segura en la Biblia y la verdad eterna inspirada por el Espíritu Santo a estos apóstoles y transmitida a nosotros en la autorrevelación de Dios, que es la Escritura. Padre, gracias una vez más. Gracias por tu palabra y por querer hablarnos a través de ella. Te bendigo y te adoro esta mañana y pido que bendigas a toda mi audiencia, que los ayudes y que ellos puedan ser edificados, consolidados y en su momento enviados para hacer la obra del ministerio también. En tu nombre oro. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.